Pruebas no destructivas. Examinación ultrasónica. El principio básico de las pruebas ultrasónicas es la propagación y la reflexión de las ondas sonoras. En la animación se muestra un ejemplo de una pieza cilíndrica de trabajo. La sección longitudinal a través del cilindro muestra la posición de los átomos extremadamente magnificados y simplificados en un solo cristal. Para comenzar se fija un tope rígido e inflexible al extremo delantero derecho del cilindro. En la izquierda se instala un disco que se utilizará para transmitir y recibir ondas de sonido. Empujando y hablando brevemente del disco hace que una onda de sonido longitudinal se propague a través del cilindro. Cuando la onda de sonido alcanza la pared rígida en el lado derecho, se refleja y regresa hacia el disco que ahora sirve como receptor libre. En el extremo libre también se puede reflejar una onda, en este caso. Sin embargo, las capas exteriores se adelantan en la onda reflejada y finalmente desvían el receptor hacia la derecha. La onda reflejada incluso se refleja nuevamente, en realidad, varias veces a lo largo del cilindro. Pero esto no se muestra en la animación por simplicidad. Entonces, si se genera una onda de sonido en un extremo de una pieza de trabajo, viajará a través del material con la velocidad del sonido. En el extremo libre de la pared de la pieza, la onda de sonido se refleja y regresa al transmisor que actúa como receptor. En la mayoría de los casos para la prueba ultrasónica no se usa transmisor grande, sino un compacto capaz de generar pulsos ultrasónicos cortos. En un lugar libre de defectos, el pulso ultrasónico se desplaza hacia el extremo frontal derecho, se refleja en la pared posterior y se registra nuevamente como un eco. Cuando el transmisor se ha movido un poco hacia abajo, la cavidad refleja una parte de la onda, que llega antes al transmisor que el resto de la onda del sonido. Aún más abajo, la cavidad refleja la onda completa del ultrasonido. Se puede examinar un material a partir del eco de un defecto. Este es el modo eco-pulso, que es un fenómeno en donde ninguna onda de sonido pasa a través de la imperfección. A esto se llama modo de transmisión directa. En el modo eco-pulso, un transductor instalado en una sonda envía y recibe el pulso del ultrasonido. En un monitor de computadora, la intensidad se grafica hacia arriba en el eje Y y el tiempo a la derecha en el eje X. Con una sonda en un lugar libre de defectos, solo se puede ver dos señales en el monitor, el pulso de transmisión y el eco resultante de la superficie interior de la pieza de trabajo que volvió a la pared superior. Moviendo la sonda hacia la derecha, conduce a un eco adicional creado por el defecto. Aún más a la derecha, solo el eco del defecto es visible aparte del pulso de transmisión. En el laboratorio, el cilindro de acero pintado de verde contiene defectos artificiales que son invisibles desde el exterior. Para rastrear los defectos del material de prueba se utiliza el método eco-pulso. Así es como se ve por debajo una sonda típica. Es una pequeña placa eléctrica que se encuentra instalada, que puede transmitir y recibir pulsos ultrasónicos. Un operador de computador energiza y programa una tarjeta electrónica en el monitor. La intensidad se representa hacia arriba y el tiempo hacia la derecha. Después de colocar la sonda en la parte superior del cilindro, el eco de la pared posterior no se puede ver en el monitor. La razón de esto es que las dos pequeñas áreas entre la pieza de trabajo y la sonda necesitan para estar en contacto el uso de un gel llamado acoplante ultrasónico, que permite que las ondas ultrasónicas entren a la pieza y puedan regresar a la sonda. Ahora el eco aparece en el monitor. El acoplante debe extenderse de manera uniforme en la superficie superior, de esa manera se puede examinar todo el cilindro. Usando la velocidad del sonido en el material se puede calcular la profundidad y colocar en el monitor a la derecha en lugar del tiempo. Una característica muy útil con la ayuda de las llamadas compuertas de activación se puede colocar sobre los ecos con un mouse de computadora. La profundidad de los defectos se pueden leer fácilmente en la esquina inferior izquierda del monitor. La pared posterior del cilindro tiene una profundidad de aproximadamente 200 milímetros debajo de la sonda, entonces el cilindro tiene una altura de 200 milímetros. La prueba del material escanea el extremo frontal superior de un cilindro con una sola sonda y se observa en el monitor. Aparece el eco del defecto en el monitor. El defecto se encuentra a una profundidad de 130 milímetros debajo de la superficie.
Otro eco indica un defecto a la profundidad de 87 milímetros, el segundo eco más pequeño en 174 milímetros y es causado por una doble reflexión de la misma imperfección. Y estos son los defectos. El taladro y el corte de sierra se llenaron cerca de la superficie y se pintaron. No son visibles desde el exterior. El taladro a una profundidad de 130 milímetros. El corte de sierra a 87 milímetros debajo de la superficie. Los tranvías son medios populares de transporte en el sur de Alemania. Por causa del tiempo solo se limpian regularmente, pero también son probados en intervalos regulares por las empresas de transporte en muchos puntos de mantenimiento. El examen de ultrasonido de los juegos de las ruedas juega un papel muy importante. El tranvía ingresa a las salas de mantenimiento para su inspección. Los carretones se pueden separar fácilmente, empujarse hacia adelante y examinarse cuidadosamente. Esta es una de las estructuras que permite acomodar la altura de trabajo para la inspección ultrasónica. Los expertos prestan especial atención al eje de las ruedas así como al juego de ruedas. El eje de juego de ruedas ha sido diseñado como un eje hueco que facilita el examen con el ultrasonido. Se debe aplicar un aceite adecuado como material de acoplante en el orificio del eje. Ahora se necesita de una sonda especial diseñada exactamente para este propósito. Se introduce cuidadosamente la sonda en una montura, se extiende cuidadosamente el acoplamiento girando y empujando con precisión. Se marcan con precisión los puntos de examinación más importantes en el soporte. El inspector coloca la sonda en los lugares apropiados dentro de las ruedas y el eje y observa de cerca el monitor. La sonda ha sido diseñada especialmente para esta aplicación. Transmite los pulsos ultrasónicos en un ángulo de 45 grados en un lugar sin defectos. No hay ecos de defectos que puedan regresar. Pero cuando el pulso encuentra una grieta que ha crecido desde el exterior, ocurre una doble reflexión y un eco de un defecto típico es registrado. Es también importante tener en cuenta que la forma de las ruedas y del eje pueden dar lugar a un eco, por ejemplo en los hombros de unión, lo que se conoce como cambio de contorno. En este caso particular solo se registró los ecos de contorno, no se detectaron anomalías en las ruedas. Ese eje se encuentra en perfecto estado y puede ser usado nuevamente para transportar a muchos pasajeros hasta su próxima examinación.